al pasaje que corresponde en nuestro estudio. Nos encontramos en el capítulo número 27 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, y esta noche damos lectura a partir del versículo 27 en adelante. Dice la palabra: ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Amén. Dejamos, hermanos, la lectura hasta allí. Pueden, por favor, tomar sus asientos. Hermanos, nos encontramos ya en estos versículos que esta noche hemos dado lectura a lo que a partir de ahora llamaremos el naufragio. La semana anterior estuvimos concentrados en la tempestad. Solo para hacer un poco de memoria, como ustedes recordarán, Pablo va dentro de la embarcación junto con, él más adelante se da este dato, cuando ya en el versículo 37 lo veremos, donde se habla de 276 personas. Eso es lo que estaba a bordo de la embarcación, 276 personas. Se ha partido y veíamos la semana anterior de que cuando ellos parten hay un viento favorable que les hace pensar a ellos que la navegación será un éxito. Esto a pesar de que Pablo les había advertido cuando ellos van a partir de buenos puertos. Pablo les ha dicho que no deberían de partir y que él puede prever que la navegación será un desastre. Eso Pablo lo dijo basado en las primeras complicaciones que ya se había tenido en la navegación. Entonces, cuando ya ellos han partido, ese viento suave, esa brisa suave les hace pensar que el consejo de Pablo no tenía ningún peso y que lo más probable es que las cosas iban a salir bien. Pero eso no duró mucho, ya que de forma inmediata ellos se ven golpeados por un viento huracanado, y entonces ha quedado completamente atrás ese viento suave, y ahora ellos son presa fácil de este viento huracanado que les está arrastrando. Este viento, luego este huracán más bien se transforma, decíamos, ya no solo en un viento huracanado, sino que ahora se ha llegado al punto en donde ya nuestros navegantes se encuentran en una tempestad. Y decíamos que hablamos ya de tempestad porque ya es el mar
no es solamente el viento, sino que es el mar el que también ahora les está golpeando fuertemente. Al grado de que la embarcación ha quedado a la deriva y comienza la embarcación o la tripulación a deshacerse de todo lo que iba adentro. Empiezan a tirar la carga, logran rescatar el bote salvavidas con un gran esfuerzo, comienzan a reforzar el casco del barco, comienzan luego a deshacerse también, decíamos, de los aparejos del barco, lo cual era como una medida extrema, ya que sin esos aparejos difícilmente se iba a poder continuar la navegación o mantener la dirección de la embarcación. Entonces ya todo se ha complicado. Lucas nos ha dicho también de que pasaron, dice él, varios días en donde no veían ni el sol y tampoco veían las estrellas. Es decir, que ellos han quedado apresados dentro de la tempestad que se ha dado. Pero esta noche, a partir del versículo 27, las cosas cambian, en el sentido de que ahora Lucas se va a enfocar en narrarnos el naufragio que ellos van a tener. Esto, hermanos, yo sé que usted lo sabe, pero es mi deber decirlo, de que no debemos de confundir la tempestad con el naufragio. Son dos cosas diferentes. La tempestad es lo que ya estudiamos, el viento huracanado, la difícil o nula navegación y control que se tiene de la embarcación, el mar que está completamente agitado y que está golpeando la embarcación. Pero hablar de naufragio es diferente, porque el naufragio es la pérdida física de la embarcación. Entonces esa es la diferencia que debemos de encontrar, porque ahora lo que va a suceder de este versículo 27 en adelante es que ellos van a perder la embarcación y la pierden en el sentido, y eso es un naufragio, que la embarcación quedará inservible, será inútil. Cuando nosotros hablamos de naufragar, es eso, es que el barco se hunde, el barco se encalla. O sea, puede ser de diversa manera. El barco puede hundirse, esa es una forma de naufragar. O el barco queda encallado, esa es otra forma de naufragar. Y si el barco se destruye, como es el caso de lo que ellos van a enfrentar, esa es otra forma también de naufragar. Entonces, al final, cuando lleguemos al versículo 44, en eso va a finalizar esta sección, en el naufragio que ellos van a tener. Es decir, la embarcación se va a despedazar. Por eso es que a partir de ahora comenzamos a revisar ya propiamente el naufragio. Entonces, si hay una tempestad, esta tempestad los ha llevado a estas condiciones y entonces el paso siguiente es que van a naufragar. Entonces, ya es inevitable naufragar porque las condiciones los van a arrastrar a eso. Sin embargo, ellos no lo saben. O sea, ellos todavía no tienen conciencia y por el contrario vamos a ver que de alguna forma los mismos marineros tienen una idea de poder escapar. Entonces, la semana pasada concluimos con la enseñanza que se nos dio de que hay que saber prestar atención también al consejo que, por ejemplo, fue el que Pablo dio. Se ignoró el consejo, pero ahora Pablo, él toma, por así decirlo, el control moral de la embarcación y Pablo también va a animar a los que están ahí. Decíamos, y esa fue la conclusión, la enseñanza final de la semana anterior, que Dios es un Dios que va a cumplir sus propósitos sin importar las condiciones que a nosotros nos rodeen. Dios siempre va a cumplir y es lo que el Señor le ha enviado a decir a Pablo por medio del ángel, que independientemente de lo que está sucediendo, él va a llegar a Roma, porque ese es el propósito de Dios y Dios lo va a cumplir. Ahora, esta noche entonces iniciamos con el versículo 27, en donde ahora Lucas va a ser más preciso en decirnos realmente. Recuerde que en el versículo 18, o más bien en el versículo 21,
Lucas ha dicho, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Pero note que una vez más él está siendo impreciso, solo dice mucho tiempo. También él ha dicho que no habían visto ni el sol, no habían visto ni las estrellas por varios días. Pero ahora él sí será preciso y dice, ya habíamos pasado 14 noches a la deriva. Note que ahora sí nos da una cantidad de días. Y esto es porque uno debe de ubicarse en el acontecimiento y ponerse entonces a pensar para que usted como buen lector tenga una idea. Estar 14 noches en el mar, en una embarcación que está siendo golpeada por el viento, que está siendo golpeada por un mar que está enfurecido como fruto de ese huracán que ha estado sobre ellos. Entonces ahora la nave en la que ellos se encuentran, recuerden, no tiene aparejos, no, ellos se han deshecho de las astas, de las velas, que es lo que ya nos dijo Lucas, que han lanzado y se han quedado solo con lo más necesario. Entonces esa embarcación, ahora piense usted estar en una embarcación como esa 14 noches. O sea, yo no sé si alguno de los presentes acá alguna vez ha estado en una embarcación por la noche. No sé si usted ha tenido esa oportunidad. Pero por ejemplo, hoy las personas se embarcan en esos famosos cruceros, ¿no? Pero esos cruceros en realidad están preparados para estar ahí en alta mar. Algunos parecen una ciudad flotante, ¿no? Tienen casinos, restaurantes, es como un hotel que está pero en alta mar. Entonces está completamente iluminado por dentro, pero no podemos nosotros pensar en esas condiciones en el caso de Pablo y de Lucas. O sea, ellos están en una embarcación de la época de los romanos. No hay energía eléctrica en aquella embarcación, es una completa oscuridad. Ellos están perdidos, están en alta mar. Tienen una noción, tienen ellos una noción, y es lo que Lucas va a decir acá, que estaban por el mar Adriático. Entonces, al menos ellos están tratando de ubicarse a dónde están. Ahora, cuando acá Lucas dice que estaban por el mar Adriático, no debemos nosotros de asumir que Lucas está hablando del mar Adriático que nosotros conocemos. Porque ustedes saben, ¿verdad?, dónde está el mar Adriático. Digo, porque ustedes viven acá en Italia y ustedes han ido al mar Adriático. O sea, por ejemplo, cuando ustedes van ahí a Rimini, ese es el mar Adriático. Pero eso es hoy en nuestro tiempo, pero no en el tiempo que acá se nos está hablando. En el mundo romano, este mar Adriático del que Lucas está mencionando quedaba frente a las costas de Grecia, de África y de Italia. Entonces, es decir, era un poco más extenso de lo que acá se está mencionando. Entonces, esa es la noción que ellos tienen, que están llegando a ese lugar. A la medianoche, dice el versículo 27, los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Esto hay que entenderlo también, porque aunque Lucas dice que ellos presintieron, hay que interpretar que ellos escucharon que se estaban aproximando a tierra. O sea, ellos no podían tener un presentimiento como nosotros lo entendemos. Y usted dice, yo presiento que me van a venir a dar una noticia, por ejemplo. No, no es eso. Ellos, lo que realmente sucedió, hay que ubicarnos que ellos eran marineros experimentados. Eran rutas que ellos ya las habían llevado a cabo en otras ocasiones. Entonces, lo que realmente está sucediendo ahí es de que ellos oyeron, ellos escucharon sonidos que les indicaron que se estaban acercando a la costa. Entonces, usted sabe que ya el mar, las olas, cuando hay una costa cercana, golpean y suenan de manera diferente. No es como cuando usted está completamente en alta mar. O sea, el sonido va a variar. Entonces, eso fue lo que realmente ellos escucharon. Era la medianoche. No,
es medianoche. Y por eso le dije, en una completa oscuridad. Entonces, ellos no pueden ver nada, pero sí pueden oír. Entonces, un marinero experimentado logra percibir, logra escuchar algún sonido. Y ellos dicen, bueno, eso suena como cuando el agua golpea la costa, como cuando el agua encuentra rocas y golpea en las rocas. Ese era el sonido que ellos comenzaron a percibir. Por eso es que Lucas dice acá que ellos presintieron que se aproximaban a tierra. En el versículo siguiente dice que ellos echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Entonces ellos allí, cuando ellos echan la sonda, eran unas sogas que les permitían a ellos medir la profundidad. Entonces ellos se dan cuenta que ya hay 37 metros de profundidad. Eso les permite entender que sí, lo que ellos escucharon era un sonido acertado. Sí están cerca de una costa, porque está a 37 metros. O sea, para usted y para mí hablar de 37 metros de profundidad suena mucho, porque uno está acostumbrado a llegar a la orilla de la playa y que, de hecho, hay personas que dicen, hasta aquí que me llegue el agua, ya si me llega acá, yo ya no me siento seguro, dicen algunos. Entonces, pero eso es porque usted está yéndose a bañar, no a la playa, pero en el caso de los que han estado en alta mar, son muchos más metros de profundidad. Entonces, para ellos, esos 37 metros indican que sí están cerca de la costa. Luego que avanzan, ellos vuelven a tirar la sonda y ahora resulta, dice que ya eran 27 metros nada más. Es decir, note, de 37 a 27, ellos comienzan a darse cuenta que ahora hay 10 metros menos de profundidad. Entonces, ¿qué indica eso? Que ahora están cada vez más cerca de la costa. O sea, uno se hubiera alegrado, ¿no? Y decir, ya estamos cerca de la costa. ¿Por qué no se alegraron ellos? Y es lo que dice a continuación en el versículo número 29, temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, porque entre más se están acercando ellos a la costa, ellos como buenos marineros saben que van a encontrar rocas. Por eso, si usted nota, se construyen los muelles y se construyen los puertos y se construyen en una zona en donde las embarcaciones puedan entrar sin tener que golpear en las rocas. Se buscan los lugares en donde sí ese acceso quede libre. Pero ellos están perdidos en la oscuridad. Lucas dice que no veían nada, era medianoche, solo escuchaban el sonido. Las ondas ahora les indican a ellos que estuvieron a 37 metros, ahora 27 metros, y conforme vayan avanzando llegará el momento en donde se van a estrellar con las rocas. Ese es el cuadro que Lucas nos está proporcionando, y por eso dice que ellos pusieron, dice, 4 anclas por la popa. La popa es la parte trasera de la embarcación. Por eso usted habrá escuchado de popa y de proa. La proa es la parte delantera de la embarcación y la popa es la parte trasera. Entonces ellos tiraron 4 anclas por la popa, es decir, en la parte trasera del barco, para que eso los retuviera, porque ya se dieron cuenta que el mismo mar los está impulsando hacia la costa. Entonces ellos tiran estas anclas con esperanza de ya no avanzar y esperar que fuera de día para poder ver realmente la costa, porque no pueden ver. Entonces ese es el plan que tienen hasta ese momento. Pero a pesar del esfuerzo que ellos hacen de estas 4 anclas, al parecer siguen siendo arrastrados por el agua hacia la costa. Por eso el versículo finaliza diciendo que se pusieron a rogar que amaneciera. Es decir, ellos tiran las 4 anclas y dicen, bueno, aquí nos quedamos y que amanezca, para poder ver por lo menos qué es lo que va a suceder. Pero ya en el versículo 30 uno puede ver que la desesperación fue más grande. Y dice, en un intento por escapar, oiga bien, en un intento por escapar, ¿quiénes quisieron escapar?
¿por qué quisieron escapar? Si acabamos de leer que ellos ya tiraron las anclas, están esperando que amanezca, significa que a pesar de ese esfuerzo, ellos siguen siendo arrastrados hacia la costa. Entonces llega el momento en donde los marineros se dan cuenta que inevitablemente van a estrellarse contra las rocas. Entonces los marineros que sí tienen experiencia en lo que está sucediendo, ellos toman una decisión y dice que van a llevar a cabo, el versículo 30 nos dice que ellos van a llevar a cabo un intento por escapar del barco. Y entonces ellos comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar. Si usted recuerda, la semana pasada el esfuerzo fue por recuperar el bote salvavidas. Ellos lo intentan y lo suben a bordo. Ya explicamos que no era como en nuestros tiempos, que comúnmente los botes salvavidas están a los costados de la embarcación. En ese entonces dijimos que la embarcación va arrastrando, como dice Reina Valera, el esquife, el bote salvavidas, lo van arrastrando. Entonces lo lograron subir a bordo. Pero ahora los marineros, al ver que sus intentos han fracasado, llegan a una decisión. Y la decisión que ellos van a tomar es que van a dejar caer el bote al agua y van a escapar. Por eso dice el versículo 30, en un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas del mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas por la proa. O sea, ya vimos que tiraron las anclas a la popa y ahora ellos van a simular que van a tirar otras anclas por adelante, pero en realidad lo que ellos están haciendo es que están bajando el bote, porque ellos lo que quieren es escapar. Entonces, ¿por qué quisieron escapar? Porque ellos se dieron cuenta de algo, que inevitablemente iban a naufragar. Saben que ya no tienen el control del barco, saben que se van a estrellar, que es lo más seguro, y que siendo de esa manera pueden morir. Entonces los marineros van a escapar. El plan de ellos es ese. Ellos van a bajar el bote salvavidas, van a remar, porque era un bote en el que ellos iban a remar, iban a buscar la costa de esa manera. Hay que pensar en algo. Muchos de los que acá se llaman marineros, algunos de ellos eran esclavos, otros eran mercenarios, habían personas que trabajaban pagando una deuda. Entonces esta era la oportunidad de oro para escapar, para desaparecer. O sea, si ellos lograban llegar a la costa, podían desaparecer. Si eran esclavos, huir de sus amos, huir de aquel lugar. Entonces ellos se dan cuenta que tienen que salvar sus vidas y tienen la oportunidad de escapar. Pero aquí hay un detalle, que como le acabo de mencionar, eran 276 personas a bordo. Y los únicos que van a escapar son los marineros. Entonces este versículo, aunque usted y a mí nos parezca como un tanto irrelevante, nos permite ver algo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Y es el mezquino y egoísta corazón que tiene el ser humano. O sea, vea, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Están salvándose la vida ellos, pero están dejando atrás a todos los demás. Van a morir todos los demás, pero ellos están aplicando aquella de sálvese quien pueda. O sea, ellos están pensando en ellos y en nadie más. Y eso, como digo, nos demuestra que así es la vida, hermanos. Que así precisamente actúan los seres humanos en la vida. Cuando la embarcación está a punto de partirse, muchos siempre mejor huyen, escapan por su propia vida y no andan pensando en los demás, no andan pensando en ayudarles a otros, en salvar a otros. Eso no pensaron en eso. En ningún momento se les cruzó por la mente hacer algo por los demás. O sea, ahí fue de, bueno, hasta aquí llegamos. Y los que queden en el barco, pues que Dios los socorra, ¿verdad? Y a ver cómo les va.
pero nosotros nos vamos. O sea, Pablo se va a dar cuenta de eso. Pablo los observa. Pablo mira lo que está ocurriendo, lo que ellos están haciendo. Y como le digo, hermanos, esto es algo que se da en la vida repetidas veces. Esto es algo muy común. Y quizás usted lo ha vivido mucho en este país, ¿verdad? Donde cuando usted ha sido útil, las personas lo valoran. Pero cuando consideran que usted ya no les es útil, entonces buscan deshacerse de usted. Esa es una verdad repetida en cantidad de veces en la vida de muchos. Acá, hermanos, es como digo, un pan de cada día, ¿no? Mientras una persona, por ejemplo, tiene económicamente algo que aportar, mientras una persona tiene tiempo que aportar, mientras una persona, como digo, es útil para algo, entonces las personas valoran y las personas lo ven como una necesidad. Pero cuando llega el momento en donde las personas ya han suplido su necesidad, entonces comienzan hasta a ver a la otra persona como un estorbo, ¿no? Fíjense que uno de los casos que más se da acá en este país son las personas que, por ejemplo, necesitan una vivienda y entonces se asocian con otras personas para pagar una vivienda porque económicamente no pueden pagar ellos solos una vivienda. Pero como las cosas van cambiando y Dios es bueno y nos va bendiciendo, llega el momento en donde las personas ya tienen una solvencia económica, entonces ya no necesitan a la otra persona. Y entonces comienzan a ver de qué manera le sacan, ¿no? Porque ya le usaron. Entonces, mire, ese comportamiento, no digo que sea aceptable, pero es normal en la vida de aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Pero un creyente no puede ser de esa manera. Un creyente no puede ser egoísta. Un creyente no puede tener un corazón mezquino. Un creyente no puede acostumbrarse a usar a las personas como algo desechable. Hoy lo usé, mañana ya no lo necesito, entonces lo voto. El creyente no puede ser de esa forma. El creyente no puede tener la mentalidad que tiene la gente del mundo. Ante esta situación, ellos que hicieron un intento por escapar. Eso es lo que dice el versículo 30. En un intento por escapar. ¿Por qué quisieron escapar? Porque vieron que todo estaba perdido. O sea, en el criterio de ellos, todo estaba perdido. Ellos dijeron, aquí ya no hay nada que hacer, ya no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Salvarnos nosotros. Salvarnos. Ahí quedan los soldados romanos, ahí queda el centurión, ahí están los presos, ahí está Pablo. Note que Lucas no nos dice nada del piloto de la nave ni del dueño de la nave, no se nos dice. No se nos aclara si ellos eran parte de este intento por escapar. Pero podría ser, ¿no? Que el piloto haya dicho, bueno, yo sí me voy porque yo sí sé ayudar. El dueño de la nave pudo haber dicho, bueno, yo sí me voy porque hasta el bote salvavidas es mío. Así que yo me voy. Pero todos los demás, pues que se estrellen contra las rocas y que mueran. Muy honestamente, ¿alguna vez usted ha tomado una decisión pensando solo en usted? Pensando solo en su bienestar. Muy honestamente, usted es de las personas que teniendo usted el estómago lleno no le importa si los demás lo tienen vacío. Muy honestamente, usted como hijo, como hija de Dios, es de las personas que mientras usted tenga trabajo, pues los demás hay que vean quién los ayuda. Son sentimientos que no deberían de estar en la vida de un creyente. Creyentes que aún en sus mismos trabajos, si pueden ponerle tropiezo a alguien para que lo despidan y poder tener más horas, no dudan en hacerlo, porque están pensando siempre en su bolsillo, en su bienestar. Esas son conductas que no tendrían por qué estar en la vida de un creyente. Es decir, en conclusión, el egoísmo no puede ser parte de la vida de un creyente. Voy a decir amén yo en lugar de ustedes. Amén. Eso no puede ser parte de la vida de un creyente. El creyente verdadero es dadivoso. El creyente verdadero
ha llegado al entendimiento de que, como dijo el mismo Señor, hay mayor gozo en dar que en recibir. O sea, así tendría que ser. Usted, se lo voy a poner más claro, usted tendría que sentirse feliz y realizado cuando usted es el que da, no cuando le dan. Porque uno dice, mire qué bendición lo que me dieron. Pero cuando usted ha dicho, mire qué bendición lo que yo di. Vea, la mentalidad del creyente tendría que ser esa. Gozarse cuando es Él el que da. Porque si no, usted está igual que esto, ¿no? Mira la vida y dice, ya casi que se estrella, me tiro del barco. Antes de que se vaya a estrellar, me tiro del barco. Y hay que se estrella. Bueno, y los que no pueden nadar, lo siento por ellos. Lo siento por ellos, pero aquí decían los abuelitos allá de donde yo vengo que cada quien, decían, le rece a su santo. O sea, lo que estaban diciendo es que cada quien tiene que velar por su situación. La gran pregunta es, ¿dónde está la solidaridad? Que es una característica de los creyentes. El creyente tiene que ser solidario. El creyente tiene que ser, usted no tiene, pero yo tengo, ya tenemos los dos. O sea, así tendría que ser, ¿verdad? Pero lastimosamente, como le digo, es uno de los elementos que no están presentes en la vida de los creyentes hoy en día. Entonces, en el versículo 31, dice que Pablo se percata de lo que aquellos van a hacer. O sea, nadie se había fijado, ni los soldados se habían fijado. Pero Pablo los vio como muy sospechosos, ¿verdad? Que hacían así como que iban a tirar anclas, pero en realidad lo que estaban haciendo era bajando el bote salvavidas para escapar. Y Pablo los mira y lo que hace Pablo es decirle al centurión y a los soldados, miren, les dijo, lo que va a suceder. Y acuérdense que a este punto ya todos hoy sí le hacían caso a Pablo. O sea, porque la primera vez no le quisieron hacer caso y les fue mal. Entonces ahora todos le ponen atención. Entonces dice, pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados. Oiga, ¿cuál es la advertencia de Pablo? Si esos, refiriéndose a los marineros, no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. ¿Se da cuenta la relación que hay allí? Pablo dice, si esos no se quedan en el barco, no se salvan ustedes. Y note que Pablo no dice, si esos no se quedan en el barco, no nos salvamos nosotros. Pablo dice, ustedes, dice Pablo. O sea, porque Pablo sabe que con marineros o sin marineros, el Señor lo va a salvar a él. O sea, porque el Señor ya se lo dijo, Pablo no van a perecer. Entonces, Pablo lo cree. Con marineros, sin marineros, con bote o sin bote de salvavidas, Pablo sabe que de alguna manera el Señor lo va a sacar adelante. Y esa debe ser la fe de los hijos de Dios. Que nosotros, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan granos en los graneros, con todo y eso siempre nos alegramos en el Señor. Porque el Señor es bueno con aquellos que en Él confían. Pablo lo sabe. Y Pablo dice, si se escapan de eso, dijo, se mueren ustedes, señores. Fíjese que a veces uno no lo quiere aceptar, pero uno puede depender de otras personas. No sé si logra ver usted en esa frase de Pablo la dependencia de los unos y los otros. Ahí hay una dependencia, pero a veces uno quiere ser el héroe de la vida, ¿verdad? Dice, yo no necesito de nadie. De nadie necesito. Mire, yo desde que tengo memoria, desde 5 o 6 años, yo solito me he sacado adelante en la vida. A veces hay personas que llegan a desarrollar ese criterio de pensar que nunca van a necesitar de nadie. Hermano, usted en la vida puede llegar a necesitar, ¿sabe de quién? De la persona que menos usted se imagina. De la persona que menos usted se imagina puede llegar a necesitar. De esa persona que usted dice, ¿y a mí qué me puede dar ese hermano, esa hermana? ¿Qué podría hacer esa hermana por mí? O sea, usted no tiene ni idea, hermano. No tiene ni la más mínima idea. Por eso en la vida usted no puede ir de petulante, de altivo, de arrogante, porque usted nunca sabe de quién puede tener necesidad.
Y después le va a tocar morderse la lengua cuando tenga necesidad de alguien. Está duro esto, hermano, pero es verdad. Pablo lo mira y dice: si eso se bajan, digo Pablo, se mueren ustedes, señores. No se salvan de esta. O sea, punto y aparte, yo sí me salvo, pero ustedes no, les digo Pablo. Porque yo tengo quien vele por mí, pero ¿y ustedes? Ahí van, si se bajan, se mueren ustedes. Entonces, hermanos, nosotros dependemos de nuestros hermanos también. Sí, nosotros dependemos de esto, de la comunión del cuerpo de Cristo. Dependemos unos de otros. Y hay que entender esa relación que el Señor hace. Por ejemplo, un pastor no tiene por qué menospreciar al rebaño si el pastor depende del rebaño. Un rebaño no tiene por qué menospreciar a su pastor si depende del alimento del pastor. Vea, hay una relación. En la familia nadie tiene por qué andarse menospreciando. El hombre no puede menospreciar a la mujer porque la necesita. La mujer no puede menospreciar al hombre porque lo necesita. Los padres no tienen por qué menospreciar a los hijos si los necesitan. Algún día usted va a necesitar a sus hijos. Aunque hoy usted diga que no, algún día los va a necesitar. Porque algún día usted no va a tener ya ni la fuerza de dar un paso. Y si usted tiene buenos hijos, ahí van a estar sus hijos. Los hijos tampoco pueden pensar que porque ya medio crecieron ya no necesitan a los padres. Yo he hablado con personas de 50, 60 años que dicen: yo quisiera tener viva a mi madre, quisiera tener vivo a mi padre y sentarme y conversar con él y que me diera un consejo. Siempre vamos a necesitar de alguien, hermano, siempre. Fíjense que hoy que le digo de necesitar, un hermano me contaba eso, que dice que él venía, él es un pastor, un hermano, él aparte de ser pastor ha sido evangelista, y el hermano ha andado en muchos lugares, en campañas, así en pueblitos, predicando. Y una vez dice el hermano que él ya se iba de una campaña, y entonces el hermano, cuando se iba a subir, él tenía un vehículo de esos pick-up. Dice que cuando él se iba a subir, dice que él le dijo a una persona que se había subido, no sé cómo decirlo porque tal vez es difícil para ustedes entender eso, pero allá en mi país los pick-up tienen una cama, se le dice, ¿no? Que es la parte trasera y es descubierta, no es. Y allá las personas tienen la costumbre de viajar ahí. A lo mejor algunos de ustedes sí viajaron agarrados ahí también. Hoy porque ya solo la metro, dicen, el tram. Entonces, por eso a veces cuesta hablarles de estos temas a ustedes. Pero, entonces, el hermano me cuenta que dice que había un señor que se le había metido ahí en la cama. Y era un señor que estaba ebrio. Como decimos nosotros en mi país, era un bolito, ¿verdad? Dice que le dijo: disculpe, le dijo, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, le digo, ¿cree que me saca del pueblo? Le dijo. Claro, le dijo el hermano, y se lo llevó. Pero dice el hermano que antes de salir del pueblo, al hermano se le pinchó la llanta. Y el hermano, como allá pues es costumbre, va, eso de la llanta de repuesto, si uno quiere la anda, si no, no la anda. El asunto es que el hermano dijo: ¿y qué hago? Dijo el hermano. Y dice que el bolito se bajó del pick-up y le dijo: muchas gracias, oiga, le dijo. Y en eso dice que se cruzó la calle y de repente venía de regreso. Y le dijo: mire, le dijo, ahorita va a pasar fulano que es amigo mío y le va a ayudar con la llanta. O sea, y exacto, dice que al ratito se pasó otro vehículo. Dice: fulanito, le dijo que se le quedó ahí la llanta, ahorita le ayudo, le dijo. Y así lo rescataron al pastor. Y a él le daba risa porque me dice: mire, el bolito me salvó, me decía. Uno nunca tiene pero ni la más mínima idea a quién le puede llegar a ayudar a uno. Pablo se lo dice, que hay una relación. Si ellos se van, se mueren ustedes. Y ahí estaban los soldados con sus espadas, su uniforme. Recuerde, ellos eran de la guardia imperial, eran muy importantes. Porque la centuria a la que ellos pertenecían servía directamente al emperador.
Julio era muy importante, el centurión, porque no era un centurión cualquiera, era un centurión que estaba al servicio directo del emperador. Pero ahora dependían de los marineros. ¿Se imagina usted cuando estos soldados se subieron al barco con sus imponentes escudos, con sus imponentes cascos y todo, y viendo ahí al marinero todo sucio, y ellos muy uniformados? Ahora dependen de ellos. O sea, lo logra comprender, hermano. Entonces, pero viene Pablo y les dice: si se bajan, no se salvan ustedes. Versículo 32. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. O sea, vea cómo cambian las cosas. En el estudio anterior lo vimos queriendo salvar el bote, haciendo dice, con gran esfuerzo lo lograron subir a bordo el bote salvavidas. Y ahora ellos lo están dejando ir. Ellos están cortando las amarras para que mejor que se pierda, pero así nos salvamos todos. Una tercera lección, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Que no hay que andarse aferrando a nada. No se aferre a nada. Lucharon por el bote salvavidas y ahora lo tienen que dejar ir de todos modos. Y la pregunta, no mejor lo hubieran dejado perder de una sola vez. No quisieron el gran esfuerzo para ahora tener ellos mismos con sus espadas, cortar las amarras y perderlo mejor. Hay personas que les cuesta esto de soltar el pasado, ¿verdad? Les cuesta soltar lo que tienen que soltar, hermano. Usted no tiene por qué andar cargando con tanta cosa, hermano. Suelte esas cosas que lo dañan. Suelte esas cosas que lo han lastimado. Suelte las ofensas que le han hecho. Hay personas que les gusta andar amarrada en la espalda las ofensas que les han hecho. Y hasta dicen, esta ni con sangre se borra. Y prefieren vivir así, cargados. Yo, hermanos, en realidad los únicos que he visto que andan jalando cosas es a los loquitos que andan en la calle. Ya los ha visto, son los únicos que andan cartones, plásticos, de todo andan. Y así les pasa a los creyentes. Hay gente que puede pasar años con cosas guardadas en el corazón, años, y de repente por ahí se le sale y lo confiesa y dice, eso que a mí el hermano me dijo, eso que la hermana me hizo, aquí lo tengo. Esto es vergonzoso. Tendría que arrepentirse, reconciliarse y dejar atrás todo eso. No puede seguir siendo creyente, servidor, líder, anfitrión, hijo de Dios, arcángel, serafín, y cargando todas esas cosas en su corazón. Es vergonzoso. El creyente vive libre en Cristo Jesús. El creyente camina en libertad, porque a eso lo ha llamado el Señor, a vivir en libertad. Imagínese usted tanto esfuerzo para ahora tener que soltarlo, porque si no lo soltaban, los otros se lo llevaban y todos perecían. O sea, la preocupación de Pablo era la siguiente: necesitaban a los marineros en el barco. Los únicos que podían llevar a cabo la peligrosa tarea de llevar la embarcación cerca de la costa eran ellos. Los soldados no sabían de navegación, el centurión no sabía de navegación. Quienes sabían eran ellos. Entonces, sabe, a veces hay personas en la vida que uno las necesita, aunque no sean personas de su agrado. Aún así usted las va a necesitar, y Dios lo va a hacer para que usted aprenda a ser humilde. Porque a través de esas personas Dios lo está moldeando a usted. Dios le está dando constantes y diarias lecciones a usted. Es como un martillo que Dios está usando para darle a usted, hasta que usted quede como tiene que quedar. Aleluya. Yo sé que usted se quedó pensando, hermano, y no habrá otra manera en la que el Señor me moldee. Pues no. Así es como Dios nos quiebra. Así es como Dios nos quiebra. Fíjese que yo recuerdo algo que el Señor me lo hizo entender cuando yo era muy joven. Yo tenía 20 años de edad.
O sea, no sé si tenemos jóvenes aquí que tengan 20 años de edad. 1, 2, 3, 4, todos son de 20 pues. Yo recuerdo que a mis 20 años de edad, a mí Dios me permitió tener un trabajo ahí en mi país, donde yo tenía un muy buen salario. Aparte del salario que tenía en ese lugar donde yo trabajaba, tenía la oportunidad de ganar comisiones también. Es decir, tenía un salario base y me daban mis comisiones. Usted se podrá imaginar, para un muchacho de 20 años, de una procedencia humilde. Yo había crecido allá en una colonia allá en Soyapango. No sé si algunos de ustedes sepan de lo que hablo, pero era un joven muy, muy humilde. Y con lo que yo estaba ya ingresando en ese momento, yo comencé a darme ciertos gustos y yo colaboraba en mi casa y yo me sentía muy contento y tenía proyectos. Y me recuerdo que uno de mis proyectos era que me iba a comprar un vehículo, porque yo trabajaba en una institución bancaria. Y entonces la misma institución me iba a hacer un préstamo para que yo comprara un vehículo. Y recuerdo que yo había ya ido a hacer la investigación para ingresar a una universidad donde yo iba a tomar una carrera que era afín al trabajo que yo hacía. Así que yo tenía un proyecto, hermanos. Yo iba como en este barco viento en popa a la conquista de la vida. Y recuerdo, hermanos, que en mi mejor momento, así decía un canto de Dani Berrío, ¿verdad? Este es tu mejor momento. Pues en mi mejor momento, recuerdo que me llaman a servir a tiempo completo en la obra. Hermanos, a mí la iglesia me daba, yo creo que era el 20% de mi salario. O sea, de lo que yo ganaba en esa institución bancaria, me daban el 20%. O sea, me daban 200 colones, o sea, no dólares, hermano. Colones, era la época de los colones. Ustedes ni saben de qué estoy hablando, ya les vi la cara, es que todos ustedes son, creo que son del 2001 para acá todos. O sea, ya son dólares y euros. Hermanos, ahí comenzó un proceso donde recuerdo que ya los zapatos era de cuidarlos, porque ya no me podía comprar los zapatos que yo quería. Y como ya en el ministerio, en aquel entonces era de que si uno andaba sin corbata era pecado. O sea, uno era un impío pecador si andaba sin corbata. Menos que a mí se me hubiera cruzado por la cabeza en ese entonces que yo algún día iba a estar predicando y sin corbata. Hermanos. O sea, eso era o con una camisa manga corta. No, hermanos, es que fuego del cielo al que hiciera eso, ¿verdad? Pero entonces, yo recuerdo, hermanos, les voy a contar algo bien íntimo. Yo recuerdo que comencé a ir a comprar ropa a los lugares donde vendían la ropa usada. Porque claro, o sea, recibía 200 colones en un mes, hermano. Yo tenía que ver cómo hacía y tenía que pagar mis pasajes porque había que ir a la iglesia. Yo tenía que estar en la iglesia a las 8, 9 de la mañana. Yo tenía que estar en el local de la iglesia. A veces a las 2, 3 de la tarde yo iba para la zona que yo pastoreaba. Y luego tenía que regresar a mi casa y que el Señor me socorriera, pues. Fue un proceso de humildad, hermanos. Fue un proceso en donde era duro. A veces yo llegaba a las casas de los hermanos y habían hermanos que mejor tapaban el pan y la comida para no ofrecerle a uno. Fueron procesos, hermanos. Pero yo llegué a entender eso. Era Dios formándome. Un día de esto me recordaba de eso, que me mandaron a un pueblo. No era un pueblo, era un cantón. Y me mandaron con otro hermano, que él ahora es un hermano misionero, por cierto. Y yo dormía en la cama del pickup del hermano. O sea, él era el dueño del pickup, ¿no? Entonces él sí dormía adentro. O sea, él tenía el derecho a dormir adentro porque era el dueño. Entonces yo dormía en la cama del pickup viendo las estrellas. Porque donde nosotros llegábamos había un hermano que nos permitía ingresar con el pickup del hermano a un terrenito y ahí nos quedábamos. Y en la mañana nos levantábamos muy temprano y íbamos a un río que estaba ahí a bañarnos. O sea, usted me mira así y dice, este hermano ha sido un aristócrata toda la vida, ¿verdad? O sea, usted no tiene ni la más mínima idea, hermano.
de las cosas que el Señor hace para formar a sus hijos. Si quieren más de esta historia, búsqueme, yo se la cuento completa. Pero ahora ya no tengo tiempo, pero finalizo diciéndole eso. Las lecciones aquí son muy claras. Uno, nunca se baje de un barco que está a punto de estrellarse. Busque mejor de qué manera ayuda. Eso es ser cristiano. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Un inconverso va a hacer lo que estos hicieron. Que les vaya bien, salvémonos nosotros. Pero un verdadero creyente busca qué hacer. Número 2, nunca menosprecie a nadie porque usted no sabe de quién puede necesitar más adelante. Y número 3, no se aferre. No se aferre a nada, es más, a lo material. No se aferre a lo material. El Señor siempre tendrá cuidado de nosotros, siempre. De forma milagrosa, extraordinaria, sobrenatural. Dios siempre tendrá cuidado de nosotros, siempre. Usted no tiene que estar aferrado ni a lo material, ni tampoco se aferre al daño que le hayan hecho, ni tampoco se ande aferrando a las personas. No, siga libre hacia adelante, confiando en el Señor. Porque todo esto al final es un proceso de formación de Dios en la vida de sus hijos. Hermanos, que Dios nos ayude, porque a cualquiera de nosotros nos puede llegar el naufragio, como le llegó a ese, era el turno de Pablo, y lo seguiremos viendo la próxima semana, ya propiamente cuando se dé el naufragio, cuando ya la nave se estrella realmente. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pero las lecciones de esta noche guardémoslas en nuestro corazón y que Dios nos ayude a todos. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias esta noche por la bendición que nos has concedido de considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que somos fortalecidos y es a través de ella que nos das la dirección para enfrentar todo lo que estamos atravesando. Señor, sabemos que en medio de cada circunstancia, de cada dificultad, de cada tormenta, eres tú formando en nosotros nuestro carácter como verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, Dios del cielo, a identificar cada uno de esos momentos, de esos escenarios, para que podamos siempre modelar nuestro cristianismo aún delante de aquellos que nos rodean. Gracias te doy, Señor, por tu pueblo que obedientemente recibe este consejo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.